Jackie Aprile Sr. es uno de los jefes más importantes en Los Soprano precisamente porque apenas llegamos a verlo hacer el trabajo durante mucho tiempo. Aparece, todos lo tratan como si fuera la temperatura de la habitación y luego la serie se lo lleva antes de que puedas obtener el estudio de caso completo de una temporada. Pero esa ventana corta, en realidad, hace la pregunta más aguda, no más difícil. ¿Era un buen jefe o era simplemente un rostro calmado en el momento exacto en que la familia necesitaba un rostro calmado? Porque el reinado de Jackie se sitúa justo en la línea de falla entre eras. Los tipos de la vieja escuela todavía quieren las viejas reglas. Los tipos más jóvenes ya viven en un mundo de terapeutas, escuchas telefónicas, rico y dinero que viene de cosas que los tipos viejos ni siquiera respetan completamente todavía. Y encima de eso, la cima oficial de la familia está ausente, lo que significa que el jefe interino no solo está dirigiendo operaciones, está dirigiendo sentimientos, está dirigiendo egos, está dirigiendo la competencia no dicha entre hombres que piensan que lo merecían más. Suscríbete ahora y quédate hasta el final, porque vamos a descubrir por qué Jackie Aprile fue el último jefe que realmente entendió cómo mantener una familia unida sin convertir cada día en una batalla de egos. Muchos jefes pueden exprimir dinero, muchos jefes pueden ordenar violencia. La habilidad más difícil es mantener la máquina funcionando mientras todos están silenciosamente midiéndote y mantener la paz sin parecer débil. La reputación de Jackie es que podía hacer eso, no porque fuera el más temido o el más brillante, sino porque entendía la ingeniería social del trabajo, entendía que el jefe no es solo el juez, es el árbitro, y a veces es el amortiguador que evita que un problema se convierta en 10. Puedes sentirlo en la forma en que los capos lo tratan. Con Tony obtienes una relación que parece respeto, pero también es algo parecido al alivio. Tony es un tipo que siempre quiere más control del que tiene, pero también quiere a alguien por encima de él que asuma la culpa cuando las cosas se ponen desordenadas. Jackie le da eso. Jackie es el tipo de jefe que deja que Tony sea Tony, sin dejar que Tony convierta a la familia en el cambio de humor personal de Tony. Eso importa más de lo que suena. Tony es un líder natural, pero también es un sistema de tormentas natural. Un buen jefe, por encima de él, se supone que debe aprovecharlo, no pincharlo, no envidiarlo y no rendirse ante él. Jackie parece hacer ese acto de equilibrio mejor que las dos personas que vienen después de él. Lo más revelador sobre Jackie es que su autoridad no se ve performativa. Junior tiene que anunciarse a sí mismo. Tony tiene que manejar su imagen constantemente. Jackie no parece estar siempre recordándole a la gente quién es. Entra en una habitación y la habitación ya está ajustada. Ese es el poder real. Cuando no tienes que seguir reintroduciendo tu autoridad, usualmente significa que la construiste con el tiempo y se asienta sobre confianza, miedo y familiaridad, todo a la vez. Pero la parte que la gente pierde es que el poder de Jackie también se asienta sobre el momento. La familia todavía no está en plena guerra civil interna y la presión de Nueva York todavía no está en su pico más desagradable. El reinado de Jackie es como el último respiro relativamente estable antes de que la serie comience a exprimir a la familia desde todas las direcciones. Así que la forma correcta de juzgarlo no es solo si mantuvo las cosas calmadas, sino cómo las mantuvo calmadas y si esos métodos todavía funcionarían cuando el clima se volviera violento. El método central de Jackie es simple: reducir el conflicto innecesario, mantener las ganancias constantes y no dejar que las decisiones impulsadas por el orgullo se conviertan en política. Si piensas en qué mata a la mayoría de los jefes en este mundo, no es la falta de brutalidad, es el orgullo, la paranoia y la sobrecorrección. Jackie no se siente como alguien que sobrecorrige, se siente como un tipo que entiende que la familia es un negocio con una cultura, y si rompes la cultura pasarás años pagando por ello. Mira la dinámica entre Tony y Junior. Esos dos son el problema obvio incluso antes de que Jackie muera. Junior es mayor, se siente con derecho y cree que su edad y nombre deberían traducirse automáticamente en el asiento superior. Tony es más joven, más agudo, más conectado con las ganancias modernas y tiene el tipo de carisma que hace que otros hombres quieran seguirlo o quieran romperlo. Pon a esos dos en una habitación sin un estabilizador, y es solo cuestión de tiempo antes de que cada desacuerdo se convierta en una prueba de dominancia. Jackie parece entender esto, y su enfoque no es elegir un ganador permanente en público, es mantener el arreglo funcional.
Mantiene a Junior respetado sin dejar que Junior acorrale completamente a la familia en los viejos rencores de Junior. Y mantiene a Tony valorado sin hacer que Tony parezca el jefe en espera de una manera que humille a los tipos mayores. Esa es una cuerda floja, y es el tipo de cosa que si se hace mal crea rebelión instantánea. Ahora compara eso con lo que sucede cuando Jackie se va. Junior obtiene la corona e inmediatamente demuestra por qué ser primero en antigüedad no significa ser mejor para el trabajo. La mayor debilidad de Junior como jefe es la inseguridad disfrazada de tradición. Habla como un hombre defendiendo las viejas formas, pero muchas de sus decisiones son realmente él defendiendo su ego. Quiere respeto visible más que control funcional. Eso es mortal porque el respeto visible es caro. Para comprarlo, o lanzas dinero por todas partes, o lanzas violencia por todas partes, o lanzas berrinches por todas partes. Junior hace versiones de las tres y ninguna de ellas hace más fuerte a la familia. Solo lo hacen sentir temporalmente menos amenazado. Y empeora cuando siente que Tony está ascendiendo. La respuesta de Junior no es ganarle a Tony en ganancias, superarlo en planificación o integrarlo en una estructura que beneficie a ambos. La respuesta de Junior es tratar la competencia de Tony como un insulto. Ese es el reflejo clásico de un jefe débil. Cuando no puedes usar el talento, intentas silenciarlo. Y en esta vida, silenciar usualmente significa matar. Ese intento contra Tony es el contraste más claro entre Jackie y Junior. Jackie nunca dejaría que la familia se deslizara a una situación donde el mejor generador y el operador moderno más central se convierta en el objetivo del orgullo del jefe. No porque Jackie sea blando, sino porque Jackie es práctico. Matar a Tony no es solo eliminar a un rival, es prenderle fuego al flujo de ingresos futuro, a la red de lealtad a nivel de calle y a la capacidad de la familia de adaptarse. Los instintos de Jackie parecen alineados con la estabilidad a largo plazo. Los instintos de Junior están alineados con ganar el momento. Tony, por otro lado, es el tipo opuesto de problema de jefe. Tony no es inseguro sobre su capacidad de liderar. Tony es inseguro sobre los costos emocionales de liderar e intenta tratar esos costos como una inconveniencia. Quiere el poder, quiere el control, quiere el dinero, pero también quiere ser querido y quiere ser entendido y quiere que el mundo le dé un respiro por ser el tipo que carga con el peso. Cuando no obtiene eso, castiga a la gente por ello de maneras sutiles. Jackie no parece ser un tipo que necesite esa compensación emocional extra. Jackie se siente como alguien que acepta el asiento de jefe como un trabajo, no como una sesión de terapia. Por eso, el estilo de jefe de Jackie, en teoría, es más saludable que el de Tony. Jackie parece más contenido, más aburrido incluso. Y aburrido es bueno cuando estás dirigiendo crimen organizado. Aburrido significa flujo de efectivo predecible y menos reuniones de crisis. Significa menos venganzas personales convirtiéndose en política. Significa menos tipos sintiéndose como si tuvieran que elegir bandos porque el jefe se despertó del lado equivocado de la cama. Pero la mayor limitación de Jackie también está incorporada en su imagen. No lo vemos probado por caos prolongado. Lo vemos en un momento en que todavía puede confiar en relaciones y memoria compartida. Tiene el beneficio de ser una figura puente respetada. Tiene el beneficio de no ser Tony ni Junior, porque una vez que Jackie está muerto, la familia se ve obligada a elegir entre dos extremos, el orgullo brutal de Junior y el imperio moderno volátil de Tony. Entonces, ¿es Jackie un buen jefe? Si defines bueno cómo mantener a la familia estable y rentable con mínimo derramamiento de sangre interno, entonces sí, se ve bien. Pero si defines bueno como ser capaz de sobrevivir las temporadas posteriores de presión, el calor federal, las guerras con Nueva York, las traiciones internas, la forma en que cambian las fuentes de dinero, entonces tienes que admitir que Jackie sigue siendo en parte una incógnita. Muere antes de la verdadera prueba de estrés. Por eso, la forma más inteligente de plantearlo es esta. Jackie era bueno en la parte más subestimada de ser jefe, que es evitar que la familia se destruya a sí misma cuando no tiene razón externa para unirse. Esa es la parte que la serie sigue demostrando. Los enemigos externos no matan a la familia, ni remotamente tan eficientemente como lo hace el ego interno. Jackie parece estar construido para manejar el ego.
Junior está construido para ser gobernado por él. Tony está construido para convertirlo en arma. Ahora trae a Silvio Dante a esto porque Silvio es la comparación más interesante de todas. Jackie y Silvio comparten algo crucial. Ambos están temperamentalmente adaptados para ser estabilizadores. La diferencia es que el papel estabilizador de Jackie viene con legitimidad y mando, mientras que el papel estabilizador de Silvio está casi diseñado para existir al lado del trono, no sobre él. Silvio es el tipo que lee la habitación antes de que el jefe hable. Es el tipo que puede entregar un mensaje sin convertirlo en un insulto personal. Es el tipo que puede sugerir el movimiento más inteligente mientras hace que el jefe sienta que fue idea del jefe. Ese es un conjunto de habilidades raro y es el tipo de conjunto de habilidades que hace que un jefe piense: si no estoy aquí, este es el tipo que puede evitar que las cosas se derrumben. Así que la idea de que Jackie quisiera dejar a Silvio a cargo tiene sentido. A nivel de personaje, incluso más allá de la política específica, Silvio representa continuidad. Representa reglas siendo aplicadas consistentemente. Representa a un tipo que no se despierta necesitando probar que es el más duro en la habitación. En ese sentido, Silvio está más cerca de Jackie de lo que está de Tony o Junior. Pero aquí está el problema. Ser bueno aconsejando poder no es lo mismo que ser bueno sosteniéndolo. Cuando Silvio tiene que entrar como jefe interino más tarde, la serie hace un punto sobre cómo el trabajo lo golpea física y mentalmente. Es decisivo, entiende el negocio, puede tomar decisiones, pero la presión es diferente cuando cada decisión tiene tu nombre en ella. El jefe no puede ser el segundo cerebro inteligente. El jefe tiene que ser el pararrayos. Cada desacuerdo llega a tu puerta. Cada tipo con una queja piensa que le debes tiempo. Cada decisión crea un ganador y un perdedor. Y los perdedores no solo se sienten decepcionados, se sienten irrespetados. Ese goteo constante de tensión es lo que empieza a romper a Silvio. Jackie, por el contrario, parece estar construido para ser ese pararrayos. No porque lo disfrute, sino porque su autoridad es aceptada de una manera en que la de Silvio podría no serlo a largo plazo. Silvio es respetado, pero si se sienta en el trono permanentemente, la familia empieza a pensar en la sucesión inmediatamente, no porque lo odien, sino porque el mundo criminal no trata amablemente las soluciones temporales. Huele la duda y se la come. Un jefe permanente necesita proyectar permanencia, y toda la identidad de Silvio es ser el hombre de confianza constante. Su fortaleza es que no necesita el centro de atención, pero los jefes son forzados a estar en él. Aquí es donde la reputación de Jackie se vuelve aún más fuerte. Jackie no solo tenía temperamento constante, también tenía el tipo correcto de peso simbólico. Era un gángster verdadero sin ser caricaturesco. Podía comandar sin estar constantemente flexionando. Esa combinación es rara. Tony tiene peso simbólico, pero también carga demasiado drama personal. Junior tiene peso simbólico entre los tipos viejos, pero se socava a sí mismo con mezquindad y mal juicio. Silvio tiene temperamento, pero no el hambre natural ni la salud para el trono a largo plazo. Jackie parece haber tenido esa durabilidad, además de la legitimidad que hace que otros hombres acepten decisiones sin probarte inmediatamente. Así que si pones a los cuatro en un espectro, Jackie es el puente calmado y legítimo. Junior es el tradicionalista inseguro que confunde respeto con obediencia. Tony es el constructor de imperio moderno que no puede separar los negocios de su clima emocional. Silvio es el estabilizador profesional que es mejor cuando puede aconsejar y hacer cumplir, no absorber toda la tormenta solo. La siguiente capa es cómo cada uno maneja la violencia, porque la violencia es el lenguaje que los jefes usan para corregir el mercado. La violencia de Jackie, hasta donde vemos, es medida. No está ausente, simplemente no es la primera herramienta y eso es importante. Junior alcanza la violencia como una declaración. Tony alcanza la violencia como una solución y a veces como una válvula de escape. Silvio alcanza la violencia como una función necesaria, casi administrativa. Jackie se siente como el tipo que usa la violencia para preservar la estabilidad, no para anunciar dominancia. Esa distinción importa porque la violencia tiene efectos de segundo orden. Cada golpe crea política ondulatoria. Crea dolor, fantasías de venganza y nuevos vacíos de poder.
Un jefe que usa la violencia por ego termina creando más enemigos que problemas resueltos. Un jefe que usa la violencia como mantenimiento todavía crea consecuencias, pero al menos las consecuencias son calculadas. El mayor error violento de Junior no es que sea violento, es que hace la violencia personal. Cuando la violencia se vuelve personal, deja de ser gobernanza y se convierte en vendetta. Así es como obtienes guerra interna. Los errores violentos de Tony son diferentes. Tony sabe cómo justificar la violencia como negocio, pero a veces usa el negocio como máscara para la rabia personal. Usualmente es lo suficientemente inteligente como para saber la diferencia, pero no lo suficientemente disciplinado como para resistir siempre la tentación. Jackie parece más disciplinado. Y de nuevo, eso podría ser porque es simplemente ese tipo de líder o porque su corto mandato nunca lo fuerza a la clase de crisis en cascada que Tony enfrenta después. Pero hay una razón por la que la familia recuerda a Jackie con cariño. No los hizo vivir con miedo constante del humor del jefe. No los forzó a jugar teatro de lealtad diario. Podían ganar, podían contribuir, podían mantener sus posiciones. Y mientras no lo avergonzaran ni pusieran en peligro el negocio, la temperatura se mantenía estable. Ese cariño no es solo sentimiento, es una evaluación. Los tipos de la mafia no son nostálgicos sin razón. Se vuelven nostálgicos cuando el presente es peor. Cuando Jackie se va, la familia entra en una era donde el asiento de jefe se convierte en un campo de batalla psicológico. Junior es política por resentimiento. El reinado de Tony se convierte en política por carisma y control, pero también por paranoia e inestabilidad emocional. Comparado con eso, Jackie se siente como el último jefe que hizo que el trabajo se sintiera como un trabajo. Ahora compara a Jackie directamente con Tony en las formas que más importan: dinero, lealtad y sucesión. Tony es probablemente el mejor generador del grupo, pero ganar solo no es la medida completa. Tony hace dinero, pero también crea condiciones que hacen complicada la lealtad. Quiere lealtad, pero también humilla a la gente, prueba a la gente, resiente a la gente, y luego se sorprende cuando la gente se siente atrapada. Un jefe que constantemente crea deuda emocional eventualmente será pagado de vuelta en traición. Jackie no te da la impresión de ser un tipo que hace eso. La red de lealtad de Jackie parece menos retorcida emocionalmente. La gente lo respeta sin sentirse constantemente acorralada psicológicamente. La sucesión es la mayor prueba. La muerte de Jackie crea una crisis, pero la crisis no es porque Jackie falló en planear, es porque la familia no tiene un sucesor limpio que satisfaga a todos. Tony podría dirigirla, pero los tipos mayores no lo aceptarán suavemente. Junior podría dirigirla, pero la realidad del negocio dice que Tony es más capaz. Jackie parece entender eso, y su instinto, como se recuerda, es prevenir una división abierta. Preferiría manejar los egos que forzar una corona temprana que desencadene guerra. Tony, cuando se convierte en jefe, realmente no resuelve la sucesión tampoco. La retrasa, mantiene a todos dependientes. Mantiene a posibles sucesores cerca, pero nunca completamente empoderados. Esa es una estrategia de control y funciona hasta que no funciona. Crea una familia donde la gente siente que no puede ascender sin el permiso de Tony, y entonces empiezan a soñar despiertos con un mundo sin Tony. El estilo de Jackie se ve menos así. Jackie se siente como si pudiera permitir que hombres competentes operaran sin sentirse amenazado. Tony puede hacer eso, a veces, pero siempre viene con una correa. Junior, por supuesto, es el peor en sucesión porque Junior nunca cree verdaderamente que alguien más debería ser el siguiente. Junior quiere ser la palabra final, el último rey viejo, y cuando esa ilusión se rompe, se vuelve amargo. Jackie no parece amargo, ese podría ser su mejor rasgo. La amargura es veneno en el liderazgo, te hace interpretar la competencia como falta de respeto, te hace interpretar preguntas como desafíos. Jackie parece menos reactivo. Ahora pon a Jackie al lado de Silvio otra vez, porque aquí es donde ves por qué Jackie pensó que Silvio podría mantener las cosas juntas a corto plazo. Silvio dirige un barco apretado, es consistente, entiende las reglas y las aplica. No deja que el insulto mezquino escale a una guerra si puede evitarse. Esa también es la vibra de Jackie. Si Jackie es un jefe, Silvio es el sistema inmunológico del jefe. Mantiene las infecciones de propagarse. Pero Silvio también es más rígido que Jackie. Silvio tiene un fuerte sentido de cómo deberían hacerse las cosas. Eso es genial cuando el jefe necesita un ejecutor confiable de política.
Es más difícil cuando el jefe necesita improvisar, negociar y constantemente reinventar la postura de la familia basado en amenazas cambiantes. Tony es excelente improvisando. Junior es malo en eso. Jackie parece silenciosamente bueno en ello. Silvio está más cómodo con carriles establecidos, por eso Silvio brilla como consejero y cuidador, pero el rol permanente de jefe empieza a desgastarlo. Puede hacer el trabajo, solo le cuesta más de lo que le cuesta a Jackie. Y eso nos lleva a la parte más importante de juzgar a Jackie. El trabajo no es solo estrategia, es resistencia. Los jefes no solo mueren por balas, mueren por presión, por aislamiento, por paranoia, por el peso de decidir constantemente quién come y quién pasa hambre. Jackie ya está muriendo físicamente, pero mentalmente todavía parece compuesto. Esa compostura es parte de por qué la gente lo recuerda como un buen jefe. No se veía en pánico, no empezó a agitarse, no empezó a hacer movimientos desesperados para probar algo antes de salir. Manejó la idea de la muerte con un tipo de aceptación calmada que muy pocos de estos tipos tienen, y esa calma irradia en la estructura a su alrededor. Junior no puede manejar su propio envejecimiento. Tony no puede manejar sus propios sentimientos. Silvio no puede manejar la presión de jefe durante mucho tiempo. Jackie, incluso mientras su cuerpo falla, parece el tipo más capaz de mantener la máquina calmada mientras se acaba el reloj. Eso importa porque el pánico en la cima infecta todo. Así que si estás preguntando, ¿fue Jackie Aprile Sr. un buen jefe? La respuesta honesta es sí, pero no porque fuera un genio mítico. Fue un buen jefe porque hizo el trabajo de la manera en que se supone que debe hacerse el trabajo, cuando no estás tratando de convertirlo en un drama personal. Era estable, era respetado, podía manejar egos en competencia sin estar constantemente escalando. Podía mantener a la familia ganando sin crear caos diario. No dejó que el orgullo se convirtiera en política. Comparado con Junior, Jackie está millas adelante. Junior es lo que sucede cuando el liderazgo está impulsado por el derecho y el miedo a ser disminuido. Junior es una historia de advertencia. La credibilidad de la vieja escuela no te protege de cometer errores modernos y la inseguridad puede convertir a un jefe en su peor enemigo. Comparado con Tony, Jackie se ve más limpio. Tony es más talentoso en algunas formas, más adaptable, más dominante, más capaz de construir una máquina de ingresos moderna. Pero Tony también convierte el asiento de jefe en un campo de batalla psicológico. Los defectos de Tony no cancelan sus fortalezas, pero sí significan que su reinado es constantemente ruidoso. El reinado de Jackie, hasta donde podemos decir, es más silencioso. Y silencioso no es debilidad. Silencioso es control. Comparado con Silvio, Jackie se ve como la versión de Silvio que realmente puede sentarse en el trono sin romperse. Silvio tiene el cerebro y el temperamento, pero no el apetito ni la durabilidad a largo plazo para el veneno emocional del trabajo. Jackie parece haber tenido esa durabilidad, además de la legitimidad que hace que otros hombres acepten decisiones sin probarte inmediatamente. La tragedia de Jackie es que podría ser el mejor ejemplo de cómo podría haberse visto esta familia si el liderazgo se hubiera mantenido aburrido y estable. Pero la serie no trata sobre estabilidad aburrida. La serie trata sobre qué sucede cuando la estabilidad se rompe. Y las personas que quedan en pie son las menos adecuadas emocionalmente para manejar el poder limpiamente. La muerte de Jackie no solo elimina a un jefe, elimina el último amortiguador entre una familia que puede funcionar como un negocio y una familia que empieza a funcionar como una colección de rencores personales con armas. Y eso es probablemente lo más propio de jefe sobre Jackie Aprile Sr. Cuando está vivo, la familia se siente como si tuviera un centro. Cuando se va, todos empiezan a tratar de convertirse en el centro, y toda la estructura se convierte en una pelea sobre quién decide qué es la realidad. Jackie no necesitaba gritar para ser real. Junior grita porque duda de su realidad. Tony aprieta porque teme perder la suya. Silvio aconseja porque entiende cuán frágil es todo. Jackie simplemente lo mantuvo junto el tiempo suficiente para que notaras qué tan rápido se desmorona sin él. Al final, Jackie Aprile no fue el jefe más poderoso ni el más brillante, pero fue el último que entendió que ser jefe no se trata de ganar cada batalla, sino de evitar que tu propia gente se destruya entre sí. Cuando se fue, la familia perdió más que un líder, perdió su último punto de equilibrio. Ahora dime, ¿Jackie fue el mejor jefe que Los Soprano nunca valoró? ¿O simplemente tuvo la suerte de morir antes de que todo colapsara?
Déjalo en los comentarios, comparte este video y suscríbete para más análisis profundos de Los Soprano.